Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Muy bien, gracias. Para el señor abogado, que me explique, por favor, cuál es la condición jurídica de un senador electo, porque de lo que entiendo, bajo la premisa de su exposición, no produce ningún efecto. Da lo mismo ser senador electo que no ser senador electo. ¿Es así? A ver, me explica, por favor. Efecto, la proclamación que hace el Jurado Nacional de Elecciones respecto a una persona y lo declara candidato elegido. Sí, sí produce, señor magistrado. Precisamente la credencial es el justo título que tiene el elegido para poder incorporarse al Congreso y seguir todo el protocolo que establece el reglamento del Congreso. Pero eso es diferente a ser un parlamentario en funciones, porque el impedimento está previsto para el parlamentario en funciones, no para quien todavía no ejerce el cargo, porque si no estaríamos en una situación irreal. Entonces tenemos claro que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada la apelación de Rafael López Aliaga. Adelante, doctor Hurtado, 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Gracias, señor presidente y señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral. La venida en grado ha sido impugnada en la medida que los argumentos que utiliza para declarar la improcedencia de los señores Rafael López Aliaga, Guillermo Humberto Valdivieso y Mario André Luna Ciudad, pues no se ajustan ni a la Constitución ni a la ley. Conocemos perfectamente, señores magistrados, que los impedimentos previstos en la ley electoral tienen que aplicarse a la luz del principio de legalidad y de manera restrictiva, porque si es que se amplían los supuestos, se afectaría el principio de participación política y el derecho a ser elegido. En el presente caso ha ocurrido ello, señor, toda vez que el jurado electoral especial no ha podido distinguir la condición de autoridad electa del señor Rafael López Aliaga y Guillermo Humberto Valdivieso, y si es que en esa condición el impedimento previsto en el literal A del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales se les aplica. Desde nuestra posición, señor, ese impedimento se aplica para aquellas autoridades que están en ejercicio, y para estar en ejercicio se requiere, sobre todo para quienes van a ser parlamentarios, no solamente juramentar en el ejercicio del cargo, sino cumplir un conjunto de actos procedimentales según el derecho parlamentario para que puedan integrar el nuevo Congreso. El jurado electoral especial comete un grave error al considerar que los elegidos y proclamados por las resoluciones 1412 y 1413 pues se encuentran en condición de autoridades elegidas y por consiguiente no pueden postular en las elecciones regionales y municipales. No ha analizado correctamente la tipificación de ese impedimento que está en el literal A, que inclusive hace una excepción para que los parlamentarios puedan postular siempre y cuando el ejercicio del mandato en el último año coincida con las elecciones municipales. En consecuencia, señor, el impedimento está referido a autoridades en ejercicio y no para autoridades que han sido elegidas o proclamadas. Tampoco el ACO ha merituado correctamente la documentación que se alcanzó con ocasión de levantar las observaciones remitidas a través de la resolución 4068. Y además incurre en un grave error al aplicar extensivamente, tanto en el caso del señor Rafael López Aliaga como en el caso del señor Guillermo Humberto Valdivieso, que fue elegido parlamentario andino, el impedimento al que se ha hecho referencia. ¿Y por qué? Porque el artículo 8 en ninguno de sus dos acápites extiende ese impedimento a quienes han sido parlamentarios andinos. En consecuencia, señor, estas graves irregularidades, además que se vulnera el principio de igualdad ante la ley, ¿no?, y la debida motivación, deben ser solucionadas por este pleno, por lo que solicito que se declare fundado el presente recurso de apelación. Gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Presidente, por favor. Sí, adelante, doctor González, y después el doctor Torres. Adelante. Muy bien, gracias. Para el señor abogado, que me explique, por favor, cuál es la condición jurídica de un senador electo, porque de lo que entiendo, bajo la premisa de su exposición, no produce ningún efecto. Da lo mismo ser senador electo que no ser senador electo. ¿Es así? A ver, me explica, por favor. El audio me parece que está apagado. Doctor Hurtado, el audio, por favor. Disculpe, señor magistrado.
como les decía, hay una diferencia y lo señala el informe jurídico 043-2026 de Oficialía Mayor que he enviado al Parlamento y obra en esta sede. Es que una cosa es ser congresista electo y proclamado y otra cosa es ser congresista o senador en ejercicio. Cuando se es senador en ejercicio, recae sobre Abogado, el parlamentario. si me permite, la pregunta era bien concreta. ¿Cuál es la condición jurídica de un senador electo entonces? No la diferencia con senador incorporado o juramentado. Entonces, no produce ningún efecto la proclamación que hace el Jurado Nacional de Elecciones respecto a una persona y lo declara candidato elegido. Sí, sí produce, señor magistrado. Precisamente la credencial es el justo título que tiene el elegido para poder incorporarse al Congreso y seguir todo el protocolo que establece el reglamento del Congreso. Pero eso es diferente a ser un parlamentario en funciones, porque el impedimento está previsto para el parlamentario en funciones, no para quien todavía no ejerce el cargo, porque si no estaríamos en una situación irreal. En este momento, si no hubiese ninguna diferencia, el Congreso no tuviese 130 representantes, sino tendría 260 más 60 senadores. Y ellos recién van a iniciar sus funciones el 26 de julio del presente año. Por eso es que esas situaciones no se pueden equiparar. Y el impedimento está orientado a impedir precisamente a quienes ya están en ejercicio del cargo. ¿Por qué? Porque el parlamentario ejerce el cargo de exclusividad. Correcto. ¿El impedimento hace esa diferencia? El impedimento Entre no hace senador esa en una diferencia. condición y senador en otra condición. Así es No el hace esa impedimento. diferencia. Por eso en nuestro escrito de apelación hemos dicho de que el principio no hay que hacer distingo donde la ley no distingue, es solo para poder reconocer derechos, no para poder extender las prohibiciones, porque si no estaríamos, señor magistrado, inmersos en una ilegalidad que está prevista en el numeral 9 del artículo 139 de la Constitución como un derecho y garantía de la función jurisdiccional. No se puede limitar derechos aplicando la analogía o la interpretación extensiva de las normas que lo restringen. A ver, justamente sobre eso de la función jurisdiccional, usted ha invocado un informe de la asesoría legal, me parece, del Poder Legislativo. Sí. ¿Este tema es materia electoral? El que estamos discutiendo aquí. Es materia electoral porque el señor Rafael López Aliaga está postulando. Pero si es así, entonces, ¿por qué motivo invoca un informe de una entidad que no tiene competencia en materia electoral? Para poder explicarles a ustedes la diferencia que hay entre un congresista electo y un congresista que está en ejercicio. Es precisamente... O sea, el Jurado Nacional de Elecciones se va a vincular por la opinión de la asesoría legal del Congreso de la República. No es vinculante, señor magistrado, pero sí es un documento, un medio probatorio, porque los informes de las instituciones públicas son medios probatorios que lo estamos utilizando para poder sustentar nuestra posición. Bueno, más que medios probatorios que prueban hechos serían criterios jurídicos, ¿no? Si esto es materia electoral, entonces el proceso electoral no acaba con la proclamación de resultados. Puede continuar todavía. Después de la proclamación de resultados les dice, bueno, esta es la voluntad popular y estos son los elegidos. Si usted me permite... Esto es materia electoral, entonces el Jurado Nacional de Elecciones tiene competencia después de proclamar a los elegidos. Señor presidente, señor magistrado, permítame hacer una disquisición legal, que tal vez sea una exquisitez. La Ley Orgánica de Elecciones señala que el proceso no termina con la proclamación, termina cuando ustedes emiten la resolución de conclusión del proceso. A nivel doctrinario le doy toda la razón, el proceso culmina con la proclamación de resultados, pero a nivel legal, la Ley Orgánica de Elecciones dice otra cosa. Porque ahorita se pueden cambiar los resultados, según usted, porque no hay una resolución de conclusión del proceso electoral, que creo que es administrativo, ¿no? Pero se puede cambiar entonces el resultado electoral, porque no ha concluido el proceso. Eso no está en discusión. Pero entiendo su argumento, ¿no? Pero le puedo dar un dato adicional, ¿eh? Ustedes en el calendario electoral no han colocado la proclamación de resultados como un acto del calendario electoral. Bueno, la proclamación está en la Constitución, ¿no? No necesita tener una fecha, está en la Constitución como función del Jurado Nacional. Y dicho sea de paso, después de leyendo yo la Constitución que habla y menciona como funciones del Jurado Nacional de Elecciones, proclamar los resultados, ¿qué otra actuación electoral dice respecto del proceso electoral la Constitución? Dice, proclama los resultados y los candidatos elegidos. En ese artículo de la Constitución, ¿qué otra acción electoral luego de proclamar menciona?
Le doy una, señor magistrado. El artículo 367 de la Ley Orgánica de Elecciones prevé de que una vez proclamados los resultados electorales, los partidos pueden interponer un recurso de nulidad numérica. De modo ¿Ya han tal que la interpuesto acá? proclamación ¿Han inclusive interpuesto puede ese ser recurso? cuestionada. ¿Han ¿Ah? interpuesto ese recurso acá? ¿Han interpuesto? El recurso de Doctor, nulidad. discúlpeme, por favor, limitémonos a la causa para evitar un debate que no se Sí, correcto, circunscriba correcto. Eso sería todo por mi al parte. tema. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Torres. Muy amable, señor presidente. Para que diga el abogado si considera que la voluntad unilateral del candidato puede dejar sin efecto los efectos jurídicos derivados de la proclamación realizada por el sistema electoral. ¿Puede precisar, señor abogado, eso? Gracias, doctor Torres. Es evidente que una decisión unilateral de un candidato no puede revocar una decisión del Jurado Nacional de Elecciones, pero lo que sí puede hacer es discutir los alcances de esa resolución y de la proclamación. Como les he dicho, la proclamación es el justo título que ustedes confieren a quienes han sido elegidos para que se puedan apersonar ante los órganos correspondientes y poder seguir el procedimiento para asumir el cargo. Pero no puede de por sí, por supuesto, ¿no? Una decisión unilateral revocar lo que ustedes han resuelto, por supuesto que no. Doctor Torres, su audio, por favor. Eso es todo, señor presidente. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Doctor Hurtado, estamos aquí en el típico caso de una autoridad electa del tipo que necesita juramentación. A efecto y que tiene un mandato derivado de la elección popular y que ha sido proclamado también por el Jurado Nacional de Elecciones, las autoridades electas en mención han cumplido con recabar, entregar los requisitos que son propios del reglamento del Congreso a efectos de formalizar finalmente toda esta etapa posterior a la proclamación y van a juramentar o no el cargo por el cual han sido electos. Esa parte podría explicárnoslos, por favor. Gracias, señor presidente. Sí, el artículo 13 del reglamento del Senado, así como la primera disposición transitoria y final, señala un conjunto de actos previos a la juramentación. Tienen que presentar los elegidos, luego que se han apersonado con la credencial concedida por el Jurado Nacional de Elecciones, presentar la declaración jurada de bienes, de rentas. Tienen también que presentar una declaración similar a la declaración de intereses, en donde pues ellos juramentan de que no están sujetos a ninguna incompatibilidad con el ejercicio del cargo. También tienen que llenar otra formatería que cumplido este protocolo, recién quedarían expeditos para poder juramentar en el ejercicio del cargo. Mi patrocinado ya ha presentado una carta al presidente del Congreso de la República señalando de que ese plazo para cumplir con el protocolo ya ha vencido, con esos actos protocolares ya ha vencido, y que en consecuencia se ratifica con la declinación en no participar en los actos de juramentación del cargo. Señor presidente, quiero dejar algo muy en claro, ¿no? Los elegidos recién van a ejercer mandato a partir del 26 de julio del presente año para el Congreso que va a empezar para el periodo 2026 al 2031. Es por eso que sustento en ese hecho que no son autoridades. Doctor, ¿se refiere solo a uno de los tres patrocinados o a los tres? Me refiero solamente al caso del señor Rafael López Aliaga, pero en el caso del señor Guillermo Humberto Valdivieso, señor presidente, si usted me lo permite, en ese caso, el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales no menciona que un representante suplente ni titular del Parlamento andino esté impedido de postular. Hay un vacío normativo y ahí inclusive pues es más notoria esta aplicación extensiva del impedimento hacia su persona. De acuerdo, doctor. Entonces, lo que me queda claro es que en este caso usted fundamenta su pedido sobre base del principio de legalidad y las formalidades que se tienen para juramentar, en este caso, estas autoridades electas en el cargo, ¿correcto?
principio de legalidad, por supuesto, y también la proscripción de la analogía y la interpretación extensiva para aplicar los impedimentos de ley para postular. De acuerdo, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Y tenemos información de último minuto tras la audiencia realizada el día de hoy a las 3 de la tarde. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declara fundada la apelación de Rafael López Aliaga para postular en las elecciones regionales y municipales 2026. Si me acompaña la cámara, tenemos aquí el documento. Se trata del expediente 25523 de procedencia Lima. La materia, apelación de solicitud de inscripción, el tipo inscripción de listas, y ahí está el pronunciamiento fundado. Entonces tenemos claro que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada la apelación de Rafael López Aliaga para participar como candidato en las elecciones regionales y municipales 2026. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.